Diego Giuliano es diputado y fue ministro de Transportes. ¿Por qué pensás que está pasando esto? Mire, Rolando, en el sistema ferroviario la inversión pública es fundamental. Y esto no es solamente en la Argentina. En todo el mundo que conocemos, la inversión ferroviaria requiere de un Estado presente. Pero ese pirulito, ese coso de... Digo, 40 lucas sale. No es una gran inversión. Claro, pero es mantenimiento. Requiere de una decisión. De una decisión que nosotros... Bueno, ahí voy. ¿Cuál es la decisión? Nosotros esa decisión la mantuvimos firme con el programa de inversión ferroviaria anual. Esto con Sergio Massa lo tratamos y ahora no muchas veces. Estas frecuencias existían. Yo decía que con el ministro de Economía de aquel momento, con Sergio Massa, habíamos planteado un régimen de inversión anual que tenía que fortalecerse. ¿Por qué le digo? Porque esto en todo el mundo tiene un análisis de rentabilidad social. Claro. Es decir, el tren, planteado desde una planilla donde solo miramos lo que ingresa y lo que egresa. Siempre da pérdida. Sí, ahí lo desmantelan entonces. Lo desmantelan, como ya sucedió en otro tiempo. Nosotros tenemos la edad suficiente, por lo menos yo, para recordar... No, yo lo vi en un documental. Lo vi en un documental. Para recordar cuando iban con las cámaras a las locomotoras y decían, acá no está la soberanía nacional. Por lo tanto, esto hay que desprenderse. Eso llenó de chatarra ferroviaria a la Argentina. Y desmantelaron y desconectaron a las... No solo a las grandes ciudades. Perdón, todavía hay servicios privados que no son mejores que los públicos. Digo, el Belgrano Norte, lo que era el viejo Urquiza, siguen siendo privados y la verdad que el tren la misma calidad que el público. Claro, de gestión privada. Y también hay que recordar que a gente como Taselli le tuvieron que sacar el roca porque no había ni vidrios en los trenes, no ponían ni vidrios en los trenes. Pero es que hay una discusión que le dejan al Estado seguir haciendo el mantenimiento de las vías. Entonces, claro, yo te digo, del tren te pongo lo que vos quieras, pero lo que es caro en la Argentina, que mide kilómetros, es hacer la nivelación de suelo para poner las vías. Entonces... Ese es el punto, ¿no? Lo que tiene que ver con lo privado es la gestión ferroviaria. Toda la infraestructura es del Estado. Y esto se puso en riesgo en esta ley ómnibus cuando ingresó. Por eso digo, ahí está el concepto de lo que se quiere hacer desde la decisión. Cuando llega la ley ómnibus, la primera ley ómnibus al Congreso, llega con la privatización, no solamente de la operación ferroviaria, no solamente de todo el sistema ferroviario y la gestión, sino también de los activos ferroviarios. Algo que no sucedió en la década del 90, con las críticas que tenemos sobre la década del 90. El planteo inicial de este gobierno fue el de también privatizar, vender los activos del sistema ferroviario, que son terrenos los más importantes en las principales ciudades de la Argentina y en los pueblos, que tiene toda una cuestión de recuperación histórica que ha sido los activos. Bueno, esto hoy parece que dio marcha atrás. Pero dio marcha atrás porque el Congreso de la cuestión de soberanía, si se supone que se va a privatizar para dar un mejor servicio, no es lo que está pasando. No. Lo que está pasando es que hay un peor servicio porque hay menos frecuencia. Así es sencillito. Lo que aparece, digamos, por lo menos es lo que denuncian los trabajadores, de hecho han hecho una denuncia, la Unión Ferroviaria ha hecho una denuncia también, es que ellos observan como una suerte de desmantelamiento y de quitar recursos para la cuestión de infraestructura, por ejemplo, despedir a 100 personas, para debilitar, por supuesto, aún más el sistema y, por supuesto, generar las condiciones necesarias para decir hay que concesionar. Pero eso es un razonamiento, si querés, hasta uno puede decir, bueno, es un razonamiento conspirativo. Ponele. Pero la verdad que hoy hay trenes desaparecidos. Sí, o sea, no están. La gente que viaja, vamos a lo más pedestre, la gente que viaja constata que hay menos trenes. Sí, claro. Que el boleto es más caro. Pero te lo dicen, el boleto es más caro, las planillas muestran esto, que por están marcados directamente. Entonces, alguien suprimió esos servicios, o porque no hay repuesto, o porque no quiere ahorrarse, dicen, no sé. Quieren gastar menos. Esto se había anticipado en el tiempo de la campaña, y las campañas sirven para eso, ¿no? También para contar lo que puede suceder si, por ejemplo, quitamos los subsidios al transporte o quitamos los subsidios al sistema ferroviario. Bueno, ¿cómo era aquello en la campaña que decían que el boleto iba a costar, ¿cuánto? 800 pesos. Nosotros planteábamos en la discusión pública que sin subsidio se quitaba el subsidio al transporte automotor, la tarifa iba a ser 700 pesos. Y es así. Hoy nos quedamos cortos. No, pero hoy es 1.200. Hoy es 1.200. 1.200, 1.300, que ya lo dijeron y es parte del problema que hubo con la UTA durante la semana pasada. Y el sistema ferroviario también teníamos la tarifa estructural del sistema ferroviario, eran 1.100 pesos. Entonces, esto ya lo vinimos diciendo, si no hay subsidios, si no hay aportes, si no hay inversión... ¿Por qué no les creyeron cuando lo decían? Bueno, con Sergio Massa lo planteamos en varios momentos. Sí. Decían que era la campaña del miedo, ¿eh? Claro, no me acuerdo. Que era miedo, y en realidad era data, era información. Claro, o sea... Información
pura y dura. Información que se necesita para tomar decisiones. Bueno, porque digo, seguramente muchos de los que están puteando hoy porque les faltan los trenes votaron por Milei. Puede ser. Y no les creyeron a ustedes, pensaban que era una exageración. El objetivo principal ahora es defender no solamente a los que nos votaron, 11,5 millones de personas votaron a Unión por la Patria, sino también a los que no nos votaron y que hoy sienten que están lesionados en sus proyectos en general, en el trabajo, hoy ya piensan en la desocupación. Pero una hora más por día de una persona, digo, no se jode con eso, con el tiempo que cuesta ir y volver, digamos. Esto ha generado bronca en muchas capitales de América Latina, prolongarle el tiempo de llegar al laburo o de volver al laburo. Gente, al revés, uno podría decir, mirá Macri, como hizo campaña con el Metrobús diciendo te ahorro tiempo de tu vida cotidiana. La gente pierde el presentismo. La gente que trabaja en relación de dependencia o en blanco. Los que no, directamente a veces no terminan pudiendo llegar y se vuelven a la casa y ese día lo perdieron. Hablamos con un hombre, por ejemplo, que pues fue el día del paro, también estuvimos ahí, y contaba entre una cosa y la otra, entre el paro y los problemas con los trenes, finalmente el tipo había pagado 3.000 pesos entre las combi y todo, y finalmente se quedó sin hacer dinero ese día. Claro. Hernán, ¿hay ajuste en los trenes? Mira, mientras hablaba Juliano y decía el Excel que mira el gobierno, fui a ver el Excel, porque la verdad la ejecución presupuestaria se actualiza de manera diaria. Entonces, el recorte que están viendo, los numeritos son muy chiquititos, pero los repito, es básicamente las transferencias a empresas públicas del sector transporte en lo que tiene que ver con gastos de capital. ¿Qué son gastos de capital? Los arreglos. Bien, arreglar básicamente... ¿Qué? ¿Eso 000? No, me estás las unidades... Nada. Fíjate, la misma. Acá hay dos cosas. Con razón, no hay ni escobilla. No sabés lo que es el pasto. No sabés cómo están el pasto de alrededor de la vía. Espera, pero no hay presupuesto, no había un presupuesto residual normal para estas cosas. El presupuesto existe y en función de que el actual gobierno lo que ha hecho fue prorrogar el presupuesto anterior, las partidas están. Ahora hay que pero usarlas. El problema es que el ajuste las partidas no las dan tampoco. Para que no haya trenes, esto no es el ajuste a la casta, porque digo... No, pero es a además, los trenes y a la gente que viaja. En el cuadro que veíamos recién, veíamos dos cosas. Primero, la no ejecución, 0, prácticamente todo en cero. No, Estamos hablando de todas las empresas básicamente vinculadas al sector ferroviario. Pero además, ese presupuesto es del 2023, ni siquiera está actualizado. O sea, el cero es de cero, de un valor... es abstracto lo que estoy diciendo básicamente porque se ejecutaron 0 pesos. Pero la vocación de no acompañar, digamos, la evolución o el funcionamiento de los trenes se expresa en la no actualización del presupuesto, pero también en la no ejecución. Fíjense, todo 0. Ven 8,5 en OFSE, ¿sí? De ejecución. Cuando yo actualizo el presupuesto es el 2% en realidad lo que ejecutaron. Nada. Y todo lo demás da 0. Bueno, en 4 meses. Pará, el milagro es que sigan funcionando. Sí. Bueno, es como, pero esto es como las universidades. En todo lo están haciendo lo mismo. Están desfinanciando todo, pero no sé. Eso que ven ahí, no le pusieron un peso. Eso que ven ahí es el famoso déficit cero. No es Claro, así se consigue el déficit cero. El déficit cero es todos esos ceros que ven ahí, en donde no hay inversión, en donde quedan menos trenes que antes, donde la gente se queda parada esperando y aguantando que llegue la frecuencia. Eso es el déficit cero. Es el déficit, en realidad, abstracto para el análisis económico y para la realidad de cada persona, del trabajador, el que se toma el tren, que no va a pasear. Nadie va a pasear con el sistema ferroviario en el caso del AMBA, ni tampoco le diría en el sistema metropolitano de las ciudades del interior, en las cuales hemos llevado 10 trenes metropolitanos desde el Gran Salta hasta Río Negro, hasta Rosario, Córdoba, Paraná. Esos fueron nuevos trenes que incorporamos en las metrópolis. Todo eso está hoy en riesgo si siguen esos ceros acumulándose y no hay inversión pública suficiente. Pero más riesgo la vida. Juliano, la vida. Es verdad que, digamos, los ferrocarriles, por lo menos esto dijeron en su momento al inicio del gobierno de Milei, tenían, digamos, el déficit más abultado de las empresas públicas. Bueno, depende con qué mirada económica lo analice, ¿no? Para nosotros, desde la perspectiva de la rentabilidad social, de cómo los trenes dinamizan, porque estamos hablando de trenes de pasajeros, pero también están los trenes de carga. Que ahí donde ahí hay guita. Los trenes de carga han aumentado la carga, la participación del tren en la carga, bajando costos que tienen que ver con los fletes, bajando cuestiones que tienen que ver con el productor agropecuario. El déficit todo global. eso tiene una rentabilidad, tiene una externalidad positiva muy alta. Entonces, si usted no analiza las cuentas del Estado con esa visión
amplia de la rentabilidad social, de cuánto le beneficia al que tiene una pyme, al que tiene una empresa, al que tiene también una producción agropecuaria. Bueno, pero al que vive evidentemente en ustedes no lo llegaron a comunicar eso, porque Mire, hoy por hoy todavía el cierto ensañamiento con recortar todo lo que tenga que ver con el Estado le mantiene a Milei un caudal importante de Claro, apoyo. porque él muestra el número y dice, perdían, no sé, 200.000 millones por año. Claro, sé pero si no lo te vamos a muestra, decir. no te muestra la parte en lo que dice Belgrano, el Cargas, por ejemplo. Eso ganaba mucho dinero, ¿me entendés? Porque en realidad el sistema de alguna manera se compensa entre la carga de Está bien, pero eso productos. suponete que es una discusión económica. El problema es acá vos le estás cortando trenes a la gente. Pero le estás cortando trenes y le Subsidios. estás cortando la reparación de las rutas, que ahora están ahorrando plata en esas cosas, que primero en el tiempo no se sostiene, porque se rompe un tren más y vas a tener 4 y el día que ya tenga 3 trenes no viaja la gente de Merlo. Entonces, Claro, sí. y cuando están no reparando las rutas, se entra a matar más gente. Ahora, Entonces, en un momento va a recordemos tener- Sí, pero siempre encuentran a alguien para echarle la culpa. Y te digo En más. términos de subsidio, Sí. el grupo de empresas ferroviarias era el año pasado, para ser preciso, 0,2 del PBI. Está por debajo de NARSA, que era 0,5, y de corredores viales, las rutas 0,24. Es decir, está, si querés, en el orden tercero. Yo quería preguntarte, Diego, por una Sí. cuestión en particular. Imagino que si vos prestás un peor servicio en los trenes, te resiente la cuestión de los colectivos. El otro día le preguntábamos a Fusaro y Fusaro decía que en las reuniones que tuvieron con el gobierno le decía, bueno, presta un peor servicio si nosotros no te podemos transferir. ¿Cómo cierra esto? Bueno, lo principal aquí es conservar la multimodalidad del transporte. Es decir, aquí se complementa el tren con, en este caso, el colectivo, en el AMBA y en lo que tiene que ver con pasajeros. Pero esto tiene que ver con una complementariedad. Por supuesto que si le quitas combustible, si le quitas inversión, si le quitas subsidio, ¿esto en qué primero vas a verlo? Vas a verlo en lo que ustedes han informado hoy, en cómo se deterioran los servicios, en cómo se caen las locomotoras, en cómo hay trenes que no empiezan a tener la misma frecuencia que la que tenían antes. Y después de eso viene ese ambiente privatizador, Claro. que ya no es un secreto, ni mucho menos, sino que está ya en los proyectos que están en el Congreso. Que es la privatización Sí. de la administración, como dijiste. Hasta ahora era Ese la privatización de todo, incluso de los también. activos ferroviarios, que son Es un las tierras ferroviarias. Pero de mucho, toda la en el Argentina. caso ferroviario, cada vez que vienen las privatizaciones hay un montón de líneas que dicen, che, esto no es rentable. no y se sirve, cierra. chao. Directamente se Ya cierra. nos pasó, ya lo hemos visto. Es una especie de electrocardiograma en la Argentina, lamentablemente, que vemos cómo con mucha aceleración volvemos al pasado. Porque el pasado lo hemos visto todos, hemos visto que se cayeron servicios ferroviarios, hay pueblos que se perdieron su economía, se fueron ahogando en todo lo No, y que han además, sido. porque además hay que decir que por hoy hay ramales que son privados y no que son mejores que los públicos. No, y de hecho No es cuando así, estaban porque, privados digo, ocurrió la tragedia Claro. de 11. ¿Sabés qué? Exacto, además. ¿Qué otra cosa vimos? Hay especie de empresas fantasmas de colectivos que van a estas terminales donde se sabe que hay problemas con el diésel, por ejemplo. Entonces, esos tipos te cobran en un micro que no tiene ni... Sí, sí, está en condiciones nada. paupérrimas, te cobra una luca el pasaje. Es lo que decía la señora. Es lo que decía la señora, que claro, la señora, depende en qué horario, no paga. Entonces decía, yo no quiero pagarle una... Además, ahí si tenés un accidente, nadie se hace cargo. Entonces, fíjate vos cómo además se alimenta un negocio ilegal que A nadie todo esto- controla. A todo esto, digamos, se ve que era molesto esto de ir Sí. a contar que los trenes están como desaparecidos porque te Mirá, siguieron de cerca. Hace tiempo que no nos pasa. Estuvimos 2 horas y media en continuado seguidos por policías justamente de la Policía Federal. Te respiraban en la nuca, amigo. No, pero no pasó nada, o sea, más o menos molesto era la situación, porque nosotros dijimos, a ver, es un día de paro, venimos a trabajar y a preguntar del tren, digamos, esto fue el viernes, no, el jueves, perdón. Entonces, bueno, pero tienen que pedir permiso para firmar. Entonces llamamos a la empresa Trenes Argentinos, que nos dicen, no, ustedes no tienen que pedir permiso. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Resulta que para no complicar las cosas, dijimos, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una de las notas que estábamos haciendo a 2 cuadras de la estación, fuera del perímetro. ¿Vos podés creer que vinieron 2 policías y nos empezaron a tomar fotografías de nosotros? Pero no porque son seguidores de Instagram. Yo no sé para qué. Cada movimiento que Te hacíamos... van a aplicar protocolos venía de un- piquete. Ponzoni tiene razón. Vea lo que le pasó. Tremendo.
Si ustedes piensan que pueden venir a sacar, ahora se van ustedes, claro. Cuando prendemos la cámara se van. Queremos contarles que desde hace 1 hora y media que estamos haciendo este trabajo, hemos sido seguidos y fotografiados por la Policía Federal, evidentemente por algún tipo de orden de alguien de Trenes Argentinos. Estamos en democracia, no tienen por qué sacarnos fotografías y seguirnos durante 2 horas porque estamos haciendo y ejerciendo el periodismo. Claramente, cuando se empiezan a bajar desde la presidencia algunos mensajes contra los periodistas, empieza a suceder esto. Aquí tengo televisión para subir al tren, a prensa, No. a ver cómo dice la línea. Para subir al tren, yo puedo... Yo no sé si ustedes también van a firmar algo, ¿entiendes? A Pero mí vos- déjame trabajo, yo le digo. Está bien, yo te cuento el mío. Vos me explicás tu trabajo y yo te cuento el mío. Nosotros desde hace 2 horas estamos rodeados de policía, Sí. desde que empezamos a trabajar. Como si hubiésemos hecho algo. Y nosotros simplemente lo que estamos haciendo somos periodistas. No estamos robando. Si ustedes me dicen que van a viajar como pasajeros, guardan el equipo periodístico y se lo guardan en la mochila. Es la única manera. ¿Cuál es el problema de registrar? Quiero saberlo, porque no sé, no entiendo. ¿El problema de qué? El problema de registrar, si queremos preguntarle a un pasajero, digo, en una época en donde todo el mundo anda con un celular filmando cualquier cosa. Más Ustedes razón cumplen todavía. una orden que alguien les dice que nosotros no podemos hacer algo, pero eso es una cosa que dicen ustedes. Bueno, o sea, no tenemos por qué cumplir ni respetar, y si ustedes no saben, nos van a tener que detener. Yo estoy viendo que guardan las cosas gentilmente, nada más. ¿Cómo no le voy a decir así? Hace 2 horas que me están siguiendo, señor. Hace 2 horas. ¿Usted cómo dice? Yo Hace digo 2 una horas orden. que me ¿Sabe están quién? siguiendo, me están sacando ¿A quién le fotografías, me vinieron a hablar mientras estábamos en el andén, mientras estábamos sentados. Nos han venido a hablar y nos han venido a rodear y a tomar fotografías, pedir datos. Un policía me pidió, de la federal, me pidió, estoy acá 1 cuadra y media haciendo una nota y estoy rodeado de policía. ¿Qué está pasando acá? Voy a repetir, yo hago una directiva y esa directiva viene de arriba. Bueno. ¿Quiere hacer un reclamo? Bueno, vaya con mi dato, vaya el dato que tiene el jefe mío y hagan el reclamo ahí. Mientras tanto sigue viniendo personal de seguridad, más allá de que hayamos hablado con prensa de Trenes Argentinos, nos vienen rodeando hace como 2 horas y media que estamos trabajando, intentando trabajar rodeados por la policía, se nos sacan fotografías, llaman, vienen, nos siguen en los trenes. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, es así. Mi nombre es, anote mi nombre, Pablo Alejandro Ponzone. De A24. A24 de América, sí. Qué grande. Claro, a ver, La gente se era pegaba. para molestarte, era para patearte los tobillos. Vos imagínate que hoy cualquier persona con un celular, y a nosotros muchas veces no llegan, registra dentro de un andén cualquier cosa que suceda. Nosotros fuimos a preguntarle cómo estaban viajando, nada más a la gente. A mí me dijeron que la Yo no le gente- tengo por qué mandar un pedido, o sea, puedo consultar con el sector de prensa de Trenes Argentinos, que de hecho lo hicimos, y nos dijeron, sí, no tienen problema. Lo que no entiendo es de dónde baja la orden de la policía para seguirnos permanentemente en cada lugar donde A está. mí la gente me decía que se pegaban a Ponzones y estamos más seguros. Dice, vamos al lado de Ponzones porque tenemos policía, porque Después- si no, no hay nadie y te afanan. dice. Después cuando se puso más picante, porque esto que mostramos fue al final. Esto ya fue cuando dijimos, bueno, vamos a A prender ver, la cámara y recordemos, estábamos haciendo un informe sobre cómo hay trenes desaparecidos. Por 2 motivos. Primero, porque mantienen los horarios de verano. Y segundo, porque no compran los repuestos y no hay locomotoras. Claro, entonces teníamos que ir a hacer... No a es ver- que es un secreto, los trenes no están. No está, y ellos lo saben, ¿eh? Lo saben porque Control Trenes sabe absolutamente todo. Saben, por ejemplo, en un momento se me ocurrió decir que íbamos a un taller. ¡Oh! No sabés, ahí vinieron más policías. ¿Me entendés? Porque se ve que no quieren que mostremos esta situación que está sucediendo. Pero lo que es llamativo es que es la Policía Federal la que hace Claro, lo que bajar pasa es que ahí. sumar 2 más 2. No hay trenes. Recién Hernán mostró que están pisados y no hay transferencia. No hay Esto transferencia. se tiene que notar en algún lado, en los talleres y en las estaciones. Sin duda que toda esta disminución de la inversión se nota y la nota la gente todos los días. Ustedes lo han puesto de relieve. Ahora, aquí lo que hay que hacer es tener una política de Estado en materia ferroviaria. Lo hablamos mucho con los trabajadores, con la Unión Ferroviaria. No parece que... Lo estamos hablando hablamos. de otro Digo, idioma. Por eso digo, es un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque hay gobiernos que deciden, como decidimos nosotros en nuestra gestión, invertir en el sistema ferroviario, entendiendo la rentabilidad social de los trenes. Hay gobiernos que creen que esto es un gasto.
que es simplemente perder plata. Sí, como y entonces las ya, partidas de salud. Creen que son un gasto y no una inversión bien, para pero que no sea para peor. quien cree que esto es perder plata, esto es una Supongamos que tragedia. esta idea de que haya una privatización, ¿a cuánto se pondría el pasaje? ¿A cuánto se iría el pasaje? Nuestra Porque última... acá lo que hay que decir es que el pasaje subió y hay menos trenes. Esto es la Claro. constatación de la foto de hoy. Y menos, Así es. peor servicio. Más plata pagás, peor servicio. Nuestra última estructura de costos daba un pasaje de 1.100 pesos por cada tramo, porque se aplicaba todo lo que significa la inversión de infraestructura ferroviaria. Hoy debe estar un poco más arriba. El costo del sistema dividido la cantidad de pasajeros. Porque otra cosa importante, Rolando, es incorporar pasajeros al sistema. Claro. Durante la gestión de 4 años se incorporaron 700.000 pasajeros en el AMBA y en las ciudades del interior en la que tuvimos nuevos trenes metropolitanos. Usted acuérdese que pudimos recuperar 23 ramales en toda Uno la puede decir Argentina. que el precio del pasaje era ridículo comparado con otros lugares. Pero bueno, ¿No? entre eso y que haya menos Bueno, pero trenes... pueden quizás armar una cosa que la gente pueda pagar y que no se derrumben los trenes y más o menos ir Diego, encarrilando. gracias por venir.